Muchísimas gracias a los miembros del panel por su participación. Y es momento de agradecerle a todas las personas que en este momento se encuentran conectados con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo por los distintos canales de comunicación virtual y a todos los que se encuentran presentes con nosotros. A continuación, el derecho convencional se hace presente con el tema el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y algunas formas de su concreción en el sistema jurídico colombiano, las excepciones de ilegalidad, principialidad, inconstitucionalidad, el sistema cautelar y algunos controles atípicos del Consejo de Estado. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Joaquín Barreto Suárez, magistrado del Consejo de Estado. La doctora Nadia Patricia Benítez Vega, magistrada del Tribunal Administrativo de Córdoba. El doctor Edgar Alexi Vázquez Contreras, magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar. El doctor Bernardo Carvajal Sánchez, profesor de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Juan Antonio Barrero, profesor de la Universidad del Norte y conjuez del Consejo de Estado. El doctor Sergio Estrada Vélez, profesor de la Universidad y director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. El doctor Jalil Alejandro Magaldi Serna, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Y moderando este panel, la doctora Tatiana Díaz Ricardo, profesora de la Universidad de Cartagena. Para este panel es un inmenso honor tener la oportunidad de compartir estos intereses y reflexiones que desde la jurisprudencia, tanto como de la academia y de la vida universitaria, se generan. Por supuesto, el saludo, el agradecimiento a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al equipo organizador y al doctor Jean Paul Vázquez por este magnífico evento. En Colombia no está contemplado de manera taxativa y explícita un principio tal como la interdicción de la arbitrariedad. Sin embargo, nuestra ingeniería institucional sí que está dotada de importantes herramientas, mecanismos, instituciones, controles, medidas, excepciones que en buena medida logran cumplir este objetivo. Sin embargo, queremos poner algunos antecedentes, tanto en el contexto global como histórico, que han contribuido a la conformación y el robustecimiento de lo que puede ser una figura como el principio de interdicción de la arbitrariedad. Uno de ellos es España, precisamente a partir de 1978, con el proceso de la Constitución vigente española, en su artículo 9.3 se va a consolidar un principio que es el principio de la interdicción de los poderes públicos. Sin embargo, ese artículo 9, en su numeral 1, hace una evidencia explícita de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos deben estar atados y vinculados a la Constitución. En el 9.2 se invocan los principios tanto de libertad como de igualdad que deben respetar y por el cual deben propender los poderes públicos. Y es en este 9.3, de la mano de la interdicción de la arbitrariedad, se invocan principios como seguridad, jerarquía normativa, entre otros. Pero todo esto para decirles que los vecinos principialísticos de la interdicción son justamente jerarquía normativa, seguridad jurídica y, por supuesto, la interdicción de la arbitrariedad. Dos ideas más para darle las palabras al panel y explicar metodológicamente cómo lo hemos organizado.
Una idea de ellas es que uno de los principios fundamentales sobre los cuales, del cual se considera que desciende la interdicción de la arbitrariedad, es el principio de razonabilidad. Es algo muy importante, además porque esto pone en evidencia que el operador o la vocación de operador para aplicarla es precisamente la de los jueces. Y una segunda tiene que ver con el contexto histórico en el que nace la interdicción de la arbitrariedad en España. Y es que nace precisamente de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y en parte por el espíritu crítico de un doctrinante como lo fue Eduardo García de Enterría, que dicho sea de paso, nace en la Cantabria española, pero va a ser profesor durante mucho tiempo en la Universidad de Zaragoza. En la Universidad de Zaragoza va a ser su discípulo Martín Lorenzo Retortillo, quien luego, cuando va a ser senador, va a ser uno de los grandes pioneros de lo que va a ser la consolidación de este principio constitucional y la disputa para que se explicitara de manera concreta la interdicción de la arbitrariedad. Pues bien, de la Universidad de Zaragoza y de parte de esa escuela, hoy está presente también uno de esos miembros de esa corriente, que es el doctor Pomet. El doctor Pomet también viene de la Universidad de Zaragoza. Entonces, ahora sí explicamos cómo metodológicamente se ha estructurado el panel y lo hemos organizado en 3 subgrupos. Un primer grupo, precisamente haciendo honor a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el doctor Omar Barreto, sí señor, que va a iniciar y nos va a hacer la presentación de lo que tiene que ver con los controles atípicos en el Consejo de Estado. Un segundo grupo que va a trabajar las medidas cautelares, tanto en lo contencioso como en lo constitucional, y que está conformado por los doctores Carvajal, doctor Barrero y por la doctora Nadia Benítez. Y un tercer grupo que va a estar conformado por las medidas excepcionales, en las cuales tenemos al doctor Edgar Alexi, al doctor Sergio Estrada y al doctor Alejandro Magaldi. Entonces le damos la palabra al doctor Omar Barreto. Gracias, doctora. Un muy feliz día para todas y todos y muy complacido con estar aquí en esta bella ciudad de Barranquilla y especialmente agradecido con los organizadores de este evento. Bueno, pues yo en el año 2021 hice una pequeña publicación que denominé Controles atípicos del Consejo de Estado. Esta denominación obedece a que normalmente los controles que ejerce la jurisdicción de lo contencioso y en particular el Consejo de Estado están precedidas del derecho de acción. Y también existen unas eventualidades en las que el Consejo de Estado hace parte de la conformación de actos políticos o de gobierno. Esto para decir que los controles atípicos del Consejo de Estado serían aquellos que no hacen uso del derecho de acción y que hacen parte, en algunos de ellos, de la conformación de actos políticos o de gobierno. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado, cuando fue fundado en 1817, fue un Consejo de Estado que fue creado por el Libertador básicamente frente a la ausencia de un Congreso en los estadios primeros de la República, y el Consejo de Estado cumplía algunas funciones que podríamos denominar de alta política, ¿sí? Un poco, y esa concepción todavía existe de alguna manera en el Consejo de Estado. En ese momento se crearon 3 secciones al interior del Consejo de Estado, por ejemplo, que manejaban asuntos de relaciones internacionales, asuntos de Hacienda, asuntos de Fuerzas Armadas, y digamos eso se fue diluyendo en el tiempo para tener una característica eminentemente jurisdiccional, pero conserva todavía algunos vestigios. De hecho, el Consejo de Estado es la única corte que tiene 2 funciones, una consultiva y otra jurisdiccional. Dicho esto, entonces quiero hacer referencia y voy a enumerar esos controles atípicos y me centraré solamente en 2, que son, digamos, los más extraños, quizás para el auditorio. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado en esta materia? Por ejemplo, conceptúa o rinde dictamen más bien en el caso de tránsito de tropas extranjeras por territorio nacional y en el caso de tránsito y estacionamiento de buques y aeronaves de guerra. 2,
hace el control previo de legalidad de los convenios públicos de derecho interno en materia religiosa. 3, pues conceptúa frente a solicitudes que haga el Gobierno Nacional en materia de sus competencias. 4, me atrevería a decir que tiene también la función de conceptuar para precaver conflictos entre entidades públicas, que es una función novedosa. Y también tiene el control automático de legalidad de los actos generales que se expiden en estados de excepción. Ejemplo reciente, el de la pandemia, ¿no? Que se efectuó una serie de controles automáticos de legalidad y constitucionalidad de toda clase de actuaciones administrativas. Entonces me centraría esencialmente en los dos primeros. Tránsito de tropas extranjeras y tránsito de buques y aeronaves militares. Esta es una atribución que en principio está consagrada. En el caso de tránsito de tropas extranjeras, el Senado de la República tiene que dar la autorización para que se efectúe ese tránsito. Sin embargo, en receso del Senado de la República, corresponde al presidente de la República autorizar el tránsito de tropas extranjeras, pero con el dictamen previo del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo de Estado? En este caso, hace una apreciación jurídica y de conveniencia para rendir este dictamen. Es una atribución completamente extraña frente a lo que sería una Corte de Justicia común y corriente. Entonces, esa es una circunstancia. Frente al tránsito y estacionamiento de naves y aeronaves, esa es una competencia no del Senado ya, sino es permanente del presidente de la República autorizarlo, pero previo dictamen también del Consejo de Estado. ¿Cómo se hace al interior del Consejo de Estado? A pesar de que es una función que es de alguna manera consultiva, no lo hace la sala de consulta, sino es una atribución de la sala plena del Consejo de Estado. Y han habido 3 casos paradigmáticos en los años recientes. En el año 1985 hubo un caso que se denominó el de Juan Chaco, en el cual el ejército, las fuerzas militares de los Estados Unidos querían hacer uso de una base militar de Bahía Málaga, y en este caso el Consejo de Estado tuvo un enfrentamiento con el Gobierno Nacional en la medida que el Gobierno no había pedido este concepto previo al Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo asumió de oficio y terminó finalmente con una denuncia por parte del Consejo de Estado al entonces presidente de la República por violación de la Constitución y de la ley. Hubo un segundo caso en el año 2009, que es el de las 7 bases militares que el gobierno de los Estados Unidos quiso utilizar en el espacio colombiano. Sin embargo, en este caso sí, el gobierno nacional consultó al Consejo de Estado, como era su obligación constitucional y legal, antes de tomar la decisión, obviamente en receso del Senado de la República. Y allí, esta vez el caso más importante, el Consejo de Estado hace una apreciación, es esta: existe un tratado que se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que fue creado dentro de la concepción de la Guerra Fría, y el gobierno pretendía, a través de unos convenios que se pueden denominar convenios complementarios, darle alcances obligacionales más allá del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El Consejo de Estado dijo que para que el gobierno pudiera autorizar esas bases militares, el funcionamiento o la utilización de esas bases militares tendría que negociarse un nuevo tratado formalmente y no a través de convenios complementarios. Esto finalmente también tuvo unas acciones ante la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno Nacional que este tipo de asuntos se ventilaran vía tratado, ordinario. Y un caso en el 2020 que también tuvo un poco de enfrentamiento con el Gobierno Nacional, con ocasión de unos trabajos de unas fuerzas de tarea del Comando Sur de los Estados Unidos en territorio colombiano. En este caso hubo una exigencia por parte del presidente del Consejo de Estado de entonces, diciéndole al gobierno que informara y pidiera el dictamen al que me he referido. Finalmente eso se zanjó porque el Senado de la República, tal vez 69 senadores, afirmaron que el Senado sí había, dado la autorización respectiva al presidente para adelantar los trámites pertinentes. Esto, a nivel histórico me parece bien importante y es un control exacto a lo que sería un control de la arbitrariedad por parte del Ejecutivo. Y el segundo caso sería el de los
el de los convenios de derecho público interno con las entidades religiosas. ¿Qué sucede? En palabras simples, la Iglesia Apostólica Católica y la Iglesia Católica Apostólica Romana tienen un tratado, que todos conocemos, el Tratado de Concordato, en virtud que además se celebra con un Estado que es el Estado Vaticano. ¿Qué pasa con las demás confesiones religiosas que no son la religión católica, apostólica y romana? Pues que para que sus actos religiosos tengan efectos jurídicos, como por ejemplo el matrimonio, por decir alguno, tiene que celebrarse un convenio de derecho público interno, y ese convenio de derecho público interno lo suscribe el presidente de la República con la respectiva confesión religiosa. Es un tratado prácticamente, ¿cierto? Y ese tratado, por denominarlo de alguna manera, tiene control previo de legalidad por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Entonces, esta sala de consulta no emite un concepto en estas circunstancias, sino que efectúa un control previo de la legalidad, ¿sí? Y una vez ajustada, da el visto bueno y el presidente de la República puede, si así lo estima pertinente, signar este convenio público de derecho interno con la entidad religiosa. Y ha ocurrido 2 veces en la historia reciente, el último tal vez hace unos 2 o 3 años, con varias iglesias que se podrían llamar del protestantismo, que suscribieron este convenio. Obviamente la sala de consulta hizo control de legalidad, consideró que algunas disposiciones eran inconstitucionales o ilegales y otras no, y en consecuencia el presidente suscribió los respectivos convenios. Eso simplemente para referirme a estos 2, que son tal vez los más extraños, ¿sí? Seguramente para los que estamos acá, porque son de muy poca frecuencia, pero son de muchísima importancia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Barreto, que nos ha hecho una presentación, si bien bastante esquemática, muy importante y sustancial para comprender cómo puede funcionar estos mecanismos de control atípico y donde claramente la arbitrariedad puede ser uno de los retos que debe resolver el juez. Ahora, para pasar a este segundo grupo de temas, vamos también a hacer una reseña del sistema francés en lo que tiene que ver con la arbitrariedad y vamos a mencionar simplemente 2 recursos. Uno de ellos es propio del Consejo de Estado, el recurso por exceso de poder, y otro del Consejo Constitucional, en lo que tiene que ver con el objetivo de valor constitucional de accesibilidad e inteligibilidad de la ley. Entonces, fíjense que si bien en Francia este sistema, el control de la arbitrariedad, es un sistema dual, en donde operan de manera independiente y se respetan mucho cada uno sus jurisdicciones y competencias, tanto el Consejo de Estado como el Consejo Constitucional francés, en últimas se terminan, todo el sistema se favorece por esta autolimitación de cada uno de sus cortes de cierre en los diferentes sistemas, tanto contencioso como constitucional. Bien, entonces, cuando se trata de excesos de poder o de decisiones presuntamente arbitrarias, en ocasiones las medidas cautelares, que es lo que vamos a tratar ahora, juegan un rol esencial. Entonces, a continuación, la doctora Nadia Benítez va a hablar de las medidas cautelares en lo contencioso administrativo y posteriormente los doctores Bernardo Carvajal y Juan Antonio Barrero hablarán de las medidas cautelares en la jurisdicción constitucional. A ellos muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, unas generalidades y un aspecto problemático. Bien, tenemos que la ley 1437 del año 2011 lo que buscó cuando hay el cambio normativo del Código Contencioso Administrativo a la ley 1437, en este punto fue fortalecer, robustecer los poderes del juez de lo contencioso administrativo con miras a permitir que adopte medidas de justicia provisional a través de las medidas cautelares. ¿Qué se buscaba o qué se busca? La efectividad y cumplimiento de las sentencias, garantizar ese derecho, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia por parte del juez administrativo y evitar el uso continuo y persistente de la acción de tutela. Entonces, la idea era debilitar el uso de la tutela y a través de las medidas cautelares
garantizar el objeto del proceso, la materialización de la sentencia definitiva a través de las medidas cautelares. En vigencia del Código Contencioso Administrativa solamente existía la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, que requería que la infracción fuera manifiesta, flagrante, de hurto, con la norma superior. Esa exigencia fue suprimida y ahora se hace el análisis. Cuando se trata de suspensión provisional, se analiza simplemente la vulneración respecto de la norma superior, un análisis con la demanda o los documentos anexados con la demanda o la solicitud. Quedó suprimido lo de la infracción manifiesta. Por otra parte, el artículo 229 del CEPACA señala que el objeto de las medidas cautelares es garantizar el objeto del proceso y la realización del derecho sustancial, y con ello nosotros cumplimos parámetros convencionales, Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8º y artículo 25, que señala que tenemos la obligación de tener recursos efectivos de tutela judicial. Entonces, en este esquema está planteada las medidas cautelares en lo contencioso, como un complemento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Un recurso judicial efectivo. Tiene unas características, puede ser solicitado en cualquier clase de proceso declarativo, no solamente en los juicios de anulación. Otra característica importante, requiere solicitud previa. Quiere decir que nosotros, a diferencia de los poderes que tenemos cuando somos jueces constitucionales de tutela y en acciones populares, que sí tenemos esos poderes oficiosos para decretar medidas cautelares, en los procesos declarativos necesitamos petición de parte. Otra característica es que pueden ser ordenadas en cualquier clase de proceso una vez se haya presentado la demanda. Y esto hay controversia porque en un principio la jurisprudencia daba a entender que se podía, y una lectura de pronto descontextualizada de algunos artículos del CEPACA, que se podía presentar la solicitud de medida cautelar sin necesidad de presentar la demanda. Actualmente la jurisprudencia es pacífica y exige que haya una demanda para poder estudiar la solicitud de suspensión provisional. Esencialmente porque la solicitud de medida cautelar tiene que estar relacionada directa y necesariamente con las pretensiones de la demanda. Y adicionalmente, lo que busca en último la medida cautelar es garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Entonces, si no tenemos proceso, no hay lugar a medidas cautelares que siguen presentando los litigantes, medidas cautelares sin demanda. Entonces, y otro aspecto, no constituye prejuzgamiento, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver una medida cautelar. La norma estableció que pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas y de suspensión, pero no tenemos una cláusula cerrada, sino un sistema innominado de medidas cautelares. Lo importante es tomar decisiones inmediatas para garantizar el objeto del proceso y la efectividad, la tutela judicial efectiva. Tenemos también el deber de ponderación que se realiza a través de dos principios, la apariencia de buen derecho y el periculum in mora. Y también ponderamos la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Otro aspecto importante tiene que ver con la necesidad de prestar caución. Cuando se decreta la medida cautelar, la regla es que el demandante debe prestar caución y no se exige en la suspensión provisional, en la acción popular, en la acción de tutela y cuando quien demanda es una entidad pública. Otro punto a destacar es las medidas cautelares de urgencia. El artículo 234 dice que debe cumplir todos los presupuestos consagrados en la normatividad que ya he mencionado, y cuando es de urgencia, la diferencia es que no se da traslado al demandado, ni hay notificación, precisamente por la inminencia, por la necesidad de proteger y de garantizar ese derecho que se ve amenazado o vulnerado. En este caso, se adopta la medida con caución.
previa caución. Y finalmente, finalizo aquí para dejar los aspectos problemáticos en otra oportunidad, con la suspensión provisional. En materia de suspensión provisional, la regulación entonces ya no es necesario que sea manifiesta la vulneración, sino nosotros, el análisis que se hace confrontando la norma superior con la demanda o con los documentos anexados con la demanda o la solicitud aparte que se haga. Muchísimas gracias, doctora Nadia. Doctor Carvajal. Muchas gracias, un cordial saludo para todos. Un gran placer estar acá en este escenario, agradeciendo muchísimo la cordial invitación. Para hablar de las medidas cautelares en la justicia constitucional colombiana, creo que lo primero es recordar quiénes son los jueces constitucionales en nuestro país, y en realidad son todos los jueces que puedan conocer de la gran diversidad de acciones constitucionales que tenemos, y no solamente la Corte Constitucional en un sentido orgánico y estricto, sensu de la jurisdicción constitucional. Dicho esto, ello implica que en el marco de acciones como la acción de tutela o como la acción popular, entre otras, aparecen las medidas cautelares. Y efectivamente, el artículo 7 del decreto 2591 del 91 nos recuerda la medida provisional en casos de protección urgente de los derechos fundamentales que tienen todos los jueces de tutela. Y si nos vamos a la ley 472 del 98, en el marco de la acción popular para la protección en la urgencia de derechos e intereses colectivos, también aparece en el artículo 25 la posibilidad de medidas cautelares. Y de hecho, cuando la acción popular tiene un carácter eminentemente preventivo y urgente, esas medidas cautelares, al menos en el papel, son de carácter prevalente, y solo por encima de ellas está la acción de tutela y el habeas corpus. ¿Eso qué significa? Que hay que tomarse muy en serio también las medidas cautelares en materia de protección de derechos e intereses colectivos. Y es muy interesante mencionar ese caso, porque el juez no solamente protege derechos subjetivos a través de medidas cautelares. La medida cautelar, en aras de la tutela judicial efectiva, implica siempre un control a la apariencia de buen derecho y al peligro en la mora para situaciones concretas. Pero situaciones concretas no necesariamente significa protección de derechos subjetivos. Situaciones concretas puede ser una situación que esté afectando derechos e intereses colectivos, e incluso el buen funcionamiento de un servicio público o de la institucionalidad de un país. Dicho esto, pasamos al punto importante de cómo se entrelazan la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción constitucional. Primero, el papel del Consejo de Estado como guardián de la constitucionalidad de los actos administrativos, sea a través de la nulidad por inconstitucionalidad, sea a través de la nulidad simple, sea a través de la nulidad de restablecimiento del derecho. Perfectamente puede haber un cargo de nulidad, un concepto de la violación basado en la violación de la Constitución, incluso tratándose de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. En cualquiera de esos, como lo decía la doctora Nadia, aplican también las medidas cautelares, y ahí tenemos que hacer de las medidas cautelares un mecanismo eficaz, razón por la cual desplazaría por regla general a la tutela como mecanismo subsidiario a la acción de tutela, me refiero. Pero dicho esto, de todo el panorama de las acciones constitucionales, nos vamos a la reina de las acciones constitucionales en Colombia, que es la acción pública de inconstitucionalidad. Y resulta que la acción pública de inconstitucionalidad no tiene previsto dentro del ordenamiento jurídico, dentro del derecho positivo vigente, no hay prevista una medida cautelar. No está prevista la posibilidad de una suspensión provisional de los efectos de la ley que es objeto de control por parte de la Corte Constitucional. ¿Cómo puede ser que el Consejo de Estado recibe en un proceso de nulidad por inconstitucionalidad una solicitud de medida cautelar y la puede resolver?
lo mismo en una nulidad simple, por ejemplo, como muchas veces ha ocurrido. Y resulta que nuestra Corte Constitucional no lo tiene expresamente, no está expresamente atribuido. Y aquí, inevitablemente, tengo que referirme a lo que ocurrió el año pasado con el auto A272 del año 2023. La Sala Plena de la Corte Constitucional anuncia un cambio en su precedente judicial en torno a esta pregunta y nos dice que con base en los artículos 2, 4 y 241 de la Constitución, procede excepcionalmente una medida de suspensión provisional de los efectos de la ley que ha sido demandada, en el marco de un control de constitucionalidad en abstracto. Entonces nos dice, frente a una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución, que pueda producir efectos irremediables o que lleve a eludir el control de constitucionalidad, es necesario que la Corte adopte medidas también excepcionales orientadas a impedir la producción de efectos del acto que es objeto de control. Es un tema que no es pacífico, ha sido bastante polémico, primero porque preocupa que salga de la sola voluntad del Tribunal Constitucional la decisión de darse unas nuevas competencias que no le confiere la Constitución o la ley. Y por eso, digamos, le ha valido críticas muy importantes frente a ese proceder. Pero yo no lo veo así, yo lo veo de otra manera y yo creo que es muy defendible lo que está diciendo o lo que está haciendo la Corte, solo que creo yo que la Corte no deja muy claro cuál es la naturaleza jurídica de esa medida y del ejercicio de esa potestad. Para mí, cuando la Corte Constitucional dice que tiene que evaluar para ver si ordena extraordinariamente ese tipo de medidas, tiene que evaluar cuál es el efecto irremediable, ahí está haciendo un control en concreto, porque es la evaluación del efecto de la norma que parece ser contraria a la Constitución de manera abrupta. En ese caso, ese control, claramente ese control es incompatible con lo que es el control abstracto de constitucionalidad. De hecho, cuando uno presenta una demanda de inconstitucionalidad y se basa en argumentos basándose en el efecto que genera la norma, le van a inadmitir, le van a rechazar esa demanda, le van a decir, esto no tiene los requisitos de aptitud sustancial para activar el control abstracto de constitucionalidad. ¿Cómo resolver esa aparente contradicción? Yo creo que ambas cosas son compatibles, única y exclusivamente si se reconociera que la Corte Constitucional, al igual que todos los jueces, magistrados y autoridades de la rama judicial del país, puede y debe aplicar un control por vía de excepción. Me parece a mí que aquí estamos ante un caso de una mutación, de una evolución por vía jurisprudencial de la excepción de inconstitucionalidad en Colombia, en donde se va a abrir y se va a reconocer la posibilidad de que en un escenario previo al análisis de fondo y a la realización del control de constitucionalidad en abstracto, la Corte Constitucional reconoce que, como cualquier otro juez, si encuentra que se está causando un efecto irremediable frente a una norma de carácter legal, en este caso, que manifiestamente parece o se presenta contraria a la Constitución, tiene el deber de ordenar la suspensión inmediata de esos efectos. Por lo tanto, creo que es rescatable y defendible, pero a condición, en mi opinión, de que no se le trate como una medida cautelar de creación jurisprudencial. Me parece que eso es muy importante y no es un tema puramente formal, hay que guardar las formas del Estado de Derecho y del imperio de la Constitución y la ley sobre cualquiera de los poderes constituidos. Lo decía el doctor Pomés en su intervención, el Tribunal Constitucional lo hace, pero respetando lo que son las competencias cautelares que le asignan la Constitución y las leyes orgánicas en España. De esa manera creo que se hacen compatibles la combinación de una fase previa
de control por vía de excepción y luego ya el control de fondo cuando se va a hacer el juicio de constitucionalidad en el clásico control abstracto que desde el 92 adelanta nuestra Corte. En ese sentido, dejo planteado la novedad y la actualidad del asunto. Muchas gracias. Gracias, doctor Carvajal. Le damos la palabra al doctor Barrero. Bueno. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me adhiero al agradecimiento de Tatiana a los organizadores del evento. Es un enorme privilegio participar en el conversatorio de nuestra amada región Caribe en el seno de la jurisdicción contencioso administrativa. Siguiendo los planteamientos de mi colega y amigo el doctor Carvajal, pienso que es cierto que hay que hacer una enorme distinción en quién es el juez constitucional y hay que entender que el juez constitucional es bastante más que la sola Corte Constitucional y que está integrado por toda la judicatura. Y también habría que agregar a lo que ya dijo el doctor Carvajal que si tuviéramos que identificar la naturaleza de los jueces, ningún juez es más constitucional que el juez contencioso administrativo, porque la mayoría del ramillete de acciones procesales constitucionales y de medidas cautelares, de incidentes cautelares, están depositados a la confianza del juez de lo contencioso administrativo. Luego podríamos decir que es el actor más activo de la jurisdicción contencioso administrativa, siguiendo ese planteamiento, a mi juicio acertado, del maestro Carvajal. Ahora, también habría que distinguir de la sede del control abstracto y del control concreto. Notoriamente el control concreto lo ejerce toda la judicatura y el control abstracto apenas lo ejercen dos jueces constitucionales, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en las acciones que también señaló mi colega el doctor Carvajal. Mi planteamiento se basa en que tanto las acciones de control como los incidentes que le son accesorios como medida cautelar han sido en Colombia una fuente de equilibrio democrático y de garantía de los derechos humanos. Afortunadamente ayer los magistrados Portocarrero y Montaña hicieron aquí un contrapunteo de piquería que nos dio la licencia para hablar en un lenguaje bastante claro y decir las cosas como son. Yo hago una pregunta: ¿qué pasaría en Colombia si las medidas cautelares de la acción de tutela que señalaba el maestro Carvajal no se hubieran utilizado por los jueces de tutela para garantizar el derecho a la salud? ¿Qué habría ocurrido con los tratamientos retrovirales, con las personas que necesitan diálisis? Cantidades de derechos, solo para hablar de uno fundamental como la salud, ¿qué cobertura de protección habrían tenido si no fuera por esas medidas cautelares? En Colombia las acciones de control de constitucionalidad han sido un bálsamo para la democracia en un sistema atrofiadamente presidencialista. La descoordinación entre la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución merecen una reforma estructural enorme. Si miramos solamente las funciones del Ejecutivo Nacional, 28 funciones con 3 atribuciones constitucionales que nos retroceden al medioevo de la concentración excesiva de poderes en una sola autoridad. Toda función pública tiene inherentemente una forma de control. El juez no se legitima en las urnas como los órganos ejecutivo y legislativo. El juez se legitima por la manera en que emite sus fallos en protección de los derechos humanos. Si seguimos esa teoría, el planteamiento que yo hago es que tanto las medidas cautelares como las acciones que les son principales han conservado una simetría en relación con la Constitución en Colombia, y yo creo que ese es el planteamiento del que hay que partir. Ahora, pensando en las medidas cautelares en materia de control abstracto, que es el punto que toca mi colega el doctor Carvajal, es cierto que el 238 constitucional le atribuye esta función al juez de lo contencioso administrativo en todas las acciones de naturaleza contencioso administrativa y también en la constitucional de nulidad por inconstitucionalidad. Y esa competencia expresa del constituyente no fue accidental, porque vio mucho más riesgo el constituyente en el poder que tiene un alcalde, en el poder que tiene un presidente, que en un proceso que es bastante menos coyuntural como el de la formación de la ley. La ley tiene que seguir un debido proceso que está en la Ley Quinta del 92 y que tiene muchísimos actos para llegar a que se madure una ley de la República. Además, porque el control de constitucionalidad que se ejerce por la Corte Constitucional es un control mixto.
Es un control que tiene muchísimas especificidades. Quienes hemos tenido el privilegio de hacer control de constitucionalidad en la Corte Constitucional, lo primero que hacemos es estudiar muy cuidadosamente la naturaleza del control que nos está depositado. Es un control previo de tipo francés frente a tratados internacionales, es un control de tipo francés previo en materia de leyes estatutarias, pero es un control concentrado de constitucionalidad en materia de estados de excepción. Y en cambio es un control ciudadano de naturaleza colombiana de la reforma del año 10, cuando se trata de la mayoría de las leyes que tienen una naturaleza ordinaria. Esa mixtura en la forma de control hace que el constituyente primario hubiera visto muchísimo más riesgo en las decisiones que toma un ejecutivo nacional o territorial y que sean susceptibles de una medida cautelar directa, como lo es la suspensión provisional de los actos administrativos, por ejemplo. Pero no lo mismo en cuanto a las leyes, como lo planteaba el maestro Carvajal. Cuando se trata de las leyes, el Congreso tiene un margen de configuración legislativa mayor y consecuentemente no puede haber una presunción de inconstitucionalidad a través de una medida cautelar. En orden a eso, si pensamos en la teoría del doctor Carvajal, que es una teoría interesante, él dice, de pronto la naturaleza de lo que se hizo en el auto 272 de 2023 no es propiamente una suspensión provisional, porque en el 241, y allí dice, como lo sabemos, en los estrictos y precisos términos de este artículo es la función de la Corte Constitucional. Si pensamos en la tesis del maestro Carvajal, no para rebatirla, pero para ponerle un punto en cuestionamiento, la excepción de inconstitucionalidad apenas tendría efectos interpartes. Si fuera una excepción de inconstitucionalidad lo que hace la Corte Constitucional, ¿cómo le da efectos generales a una excepción de inconstitucionalidad? Habría que crear una nueva teoría sobre la excepción de inconstitucionalidad. Y eso generaría una dificultad en los poderes, ya no solamente de la Corte, porque recordemos que la excepción de inconstitucionalidad no solo es del resorte de la Corte Constitucional, sino de todos los jueces e incluso de todos los servidores públicos desde el año 1910 en Colombia. Luego tendríamos que entrarlo a analizar. Si tengo que tomar una postura al respecto, yo diría que, y con muchísimo respeto por la Corte Constitucional, a la cual nos debemos quienes tuvimos el privilegio de estar allá por varios años, con muchísimo respeto por la Corte, yo creo que el auto 272 de 2023 es excesivo porque termina autoconfiriéndole a la Corte una función que el sistema constitucional no le ha dado y que el constituyente primario celosamente se lo entregó al contencioso administrativo porque vio un mayor riesgo en el tipo de actos que tenía que controlar el contencioso, en tanto la naturaleza más política todavía de quienes estaban llamados a ser controlados. Por allá está el magistrado Chaus diciendo que no, está muy molesto con lo que yo estoy diciendo, pero obviamente es con el mayor respeto por la honorable Corte. Cierro este planteamiento para poder darle paso a los demás colegas, diciendo que un sentido crítico de lo que hoy en día hace la jurisdicción constitucional en la Corte no significa que uno no tenga una gran admiración por la obra de ese gran tribunal, pero sí significa que la arbitrariedad, doctora Tatiana, no solamente está por parte de quienes son controlados por los jueces, sino a veces por quienes ejercen la jurisdicción también, ya porque se confieren poderes mayores, ya porque se demoran en tomar las decisiones. Y en esto yo quiero hacer una respetuosa observación a los honorables jueces contenciosos administrativos en todas sus escalas. En materia de suspensión provisional de los actos administrativos, que es muy extraño el diseño que se hizo en Colombia, Esguerra Portocarrero dice que la razón por la cual la suspensión provisional del 238 es constitucional es porque es una manera de evitar la causación de perjuicios irremediables. Tomando esa idea del constituyente primario, yo he visto ahora como litigante, y he sufrido ahora como litigante, que solicitamos la suspensión provisional y los jueces no la quieren decretar, no les parece. Y es importantísima, es muy importante, tengo que decirlo con muchísimo respeto por todos los honorables jueces y magistrados que hay acá, pero en el más de las veces los jueces no quieren decretar la suspensión provisional. Y lo que es peor aún, yo he interpuesto acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acciones de nulidad simple, en el que el juez contencioso se demora 2 años en decidir si suspende provisionalmente
¿Esa no es una forma de arbitrariedad? Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Barrero. Yo creo que difícilmente se puede construir una mejor antesala para la discusión. ¿Aló? Ya, sí, gracias. Decía que difícilmente se puede construir una mejor antesala para la discusión próxima que tiene que ver con estas medidas excepcionales, y solo me permitiría dos referencias bueno, ya se ha hablado de España, de Francia, pues vamos a hacer unas referencias de Alemania. Una de ellas, sin lugar a dudas, un lugar común, Alexis en todo lo que tiene que ver con principialidad, Peter Haberle en lo que tiene que ver con el Estado constitucional, pero voy a permitirme mencionar dos que fueron fundamentales para cuando el maestro García de Enterría, por allá en el año 1959, quiso de una u otra manera, a través del mecanismo de recurso directo contra el reglamento, invocar la figura de los principios. Y lo hizo de la mano de dos autores alemanes, que son poco mencionados, y son Otto Backhoff y Gerhard Leihops. Y ambos hacían de la herramienta de los principios, que son muy usadas en estos mecanismos excepcionales, precisamente por su alto contenido valorativo. Entonces, ahora sí le damos la palabra al magistrado Edgar Vázquez, quien nos va a hablar de la excepción de ilegalidad. Buenas tardes. ¿Está funcionando? Sí, ahora sí. Bueno. Debo ocuparme de la excepción de ilegalidad. De antemano les manifiesto que incurriré en algunas simplificaciones indeseables y en afirmaciones que parecen categóricas y que sé, por supuesto, que ameritarían ciertas atenuaciones, ciertas discusiones en un ambiente, digamos, con el que contáramos con más tiempo. La excepción de ilegalidad es una figura establecida en el ordenamiento jurídico colombiano desde hace más de 100 años. La Ley 153 de 1887 y la Ley Cuarta de 1913 describieron un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente, a la cabeza de la cual se encontraba la ley, seguida de actos administrativos proferidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria, las ordenanzas departamentales y ciertos actos administrativos de carácter general proferidos por los gobernadores, los acuerdos municipales y ciertos actos administrativos proferidos por los alcaldes de carácter también general. Y establecieron esas normas que en caso de que existiera incompatibilidad entre ellas, los funcionarios encargados de su aplicación deberían darle prelación a las normas de mayor jerarquía. El Consejo de Estado, en su jurisprudencia durante muchos años, consideró que esas dos normas daban origen a la excepción de ilegalidad entendida como una posibilidad de inaplicar actos administrativos cuando quiera que resultaran violatorios del ordenamiento jurídico superior. Lógicamente, esta excepción de ilegalidad se aplicaba a los actos administrativos cuando la norma superior de la que resultaban violando fueran otros actos administrativos de rango superior o la ley, porque cuando resultaran violatorios de la Constitución, evidentemente se recurría entonces a la figura de la excepción de inconstitucionalidad. El Consejo de Estado consideró, pues, que esa figura podía ser aplicada tanto por los funcionarios de la administración como por los funcionarios de todas las jurisdicciones. Sin embargo, a partir de un momento en algunas sentencias comenzó a considerar que la excepción de ilegalidad era un privilegio de la jurisdicción contencioso administrativo y que ese privilegio derivaba en primer lugar de las competencias que le atribuía la Constitución política en el control de legalidad de los actos administrativos y del propio Código Contencioso Administrativo en la medida en que establecía que los actos administrativos eran obligatorios y debían ser cumplidos a menos que hubiesen sido suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La Corte Constitucional, en la sentencia C037 de 2000, abocó esta discusión y consideró en primer lugar que la excepción de ilegalidad efectivamente era una figura conforme con la Constitución política, a pesar de que no estaba prevista expresamente en ella. Y estimó que se trataba de un mecanismo, entre otros mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, que permitía a los funcionarios en el evento en que se encontraran frente a antinomias, esto es, normas jurídicas incompatibles en principio llamadas a decidir un caso concreto, que podía superarse mediante acudiendo a criterios de jerarquía. Sin embargo, la Corte Constitucional, a pesar de considerar exequible la figura de la excepción de inconstitucionalidad, consideró, tal como había señalado previamente el Consejo de Estado en algunas sentencias, que se trataba de un privilegio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que excluía a los funcionarios de la administración y de todas las demás jurisdicciones de decidir inaplicar los actos administrativos cuando los encontraran violatorios de normas jurídicos superiores, inferiores a la Constitución. Y señaló adicionalmente la Corte Constitucional en ese fallo que en aquellos casos en que los funcionarios de la administración se encontraran ante esas antinomias, debían detenerse, acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, presentar una demanda de nulidad y esperar a que se surtieran las instancias para que luego definida la validez del acto administrativo pudiera entonces ser inaplicado en la actuación administrativa o en la actuación judicial. Estas consideraciones evidentemente generan una comprensión completamente distinta de la figura de la excepción de ilegalidad por muchas razones y genera una serie de problemas. Ello es evidente, por ejemplo, en la circunstancia de que nosotros como funcionarios de la jurisdicción de la contencioso administrativo, por lo menos en mi experiencia a lo largo de 20 años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no he conocido todavía la primera demanda que resulte de la suspensión de un acto administrativo con el propósito de mandar ese acto administrativo ante la jurisdicción para que sea anulado, con el propósito de que se pronuncie y finalmente, después decidido por la jurisdicción, decidir el acto administrativo. Tampoco hemos conocido que dentro de los procesos judiciales se provoque una suspensión de los procesos judiciales, por ejemplo, por parte de los jueces penales cuando deciden procesos relacionados con delitos con la administración pública, en donde es común las discusiones acerca de cuáles son las normas jurídicas que se aplican, si un reglamento, si un acto administrativo de carácter local, si un decreto reglamentario, si la ley, casos en los cuales necesariamente se ven abocados a la presencia de antinomias que deben ser resueltas. Pero paralelamente, nuestra experiencia sí nos enseña que los funcionarios de la administración, dentro de las actuaciones administrativas, cuando encuentran este tipo de discusiones, acuden a los mecanismos, a los métodos ampliamente conocidos en la teoría general del derecho y en la teoría de la argumentación jurídica, y acuden a criterios de jerarquía, de especialidad, criterios temporales, de competencia y otros criterios interpretativos que le permiten zanjar las discusiones acerca de cuál es la norma jurídica aplicable cuando resultan incompatibles, y entre ellos los actos administrativos, y deciden con base en la norma superior sin hacer mención a la excepción de ilegalidad. La experiencia, lógicamente, esto debería ser desarrollado con mayor profundidad, también enseña que lo mismo hacen los funcionarios judiciales. Entonces nos encontramos en una situación en donde parece haber un divorcio entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y la praxis judicial de los funcionarios de la administración y los funcionarios de la jurisdicción distintos de la contenciosa administrativa. Eso obligaría, eso impone a que la jurisprudencia del Consejo de Estado precise si se trata esa práctica de una práctica legítima distinta de la excepción de ilegalidad, o que precise cuáles son entonces los contornos, las notas específicas de la excepción de ilegalidad que la distinguen de ese tipo de praxis de la administración y de la jurisdicción
en las que de hecho inaplican actos administrativos y logran aplicar normas jurídicas superiores sin invocar la excepción de ilegalidad. Esa indefinición, en mi opinión, debe ser superada. Pero, por otra parte, hay una serie de situaciones que exigen que el Consejo de Estado también a través de su jurisprudencia se pronuncie para evitar la ineficacia o la ineficiencia de la administración y de los jueces que hacen parte, digamos, de la jurisdicción ordinaria. Esos pronunciamientos deben estar referidos, pues, necesariamente a las oportunidades en que se deben presentar las demandas de nulidad a efectos de que se decida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Estoy asumiendo, en este caso, que efectivamente la excepción de ilegalidad solo puede ser asumida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que entonces deben los funcionarios suspender las actuaciones administrativas cuando encuentren que eventualmente hay un acto administrativo incompatible con una norma superior. Porque puede ocurrir, por ejemplo, que dentro de un proceso, dentro de una licitación pública hay una discusión acerca de si se debe o no aplicar un acto administrativo, o dentro de un proceso relacionado con una licencia de construcción o con cualquier instrumento urbanístico, hay una discusión acerca de si se debe inaplicar o no un reglamento de carácter local frente a una resolución de un ministerio, cosas que nosotros vemos a diario en nuestra práctica judicial. Si fuera necesario efectivamente que se suspendieran las actuaciones administrativas, el grado de ineficacia de la administración sería extraordinario. Por eso la necesidad de que la jurisprudencia precise los contornos de la figura de la excepción de ilegalidad y la distinga de la necesidad y de la posibilidad que tienen los funcionarios de la administración de utilizar los criterios de superación de antinomias. Pero no solamente esa es la situación necesitada de precisión por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino otras muchas, y sencillamente las voy a mencionar para terminar y no extenderme, y lógicamente podrían ser desarrolladas ampliamente en el encuentro regional del año 2050, cuando ya se agoten las demás discusiones. Por ejemplo, el tipo de actos que pueden ser inaplicados. Mientras que la jurisprudencia del Consejo de Estado antiguamente y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional asume que la excepción de ilegalidad solamente puede invocarse frente a actos administrativos de carácter reglamentario ejercidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado aplica ampliamente la excepción de ilegalidad frente a todos actos administrativos de carácter general. Y no solamente frente a actos administrativos de carácter general, sino también frente a actos administrativos de carácter particular, lo cual resulta problemático y lógicamente en las veces en que lo ha aplicado el Consejo de Estado lo hace pues bajo determinadas condiciones bastante rigurosas. También sería necesario establecer cuáles son las razones o argumentos que pueden invocarse para aplicar la excepción de ilegalidad, porque mientras que la jurisprudencia constitucional ha señalado sencillamente la violación del ordenamiento jurídico superior como si se tratara únicamente de decidir con base en criterios jerárquicos y que, de acuerdo con las causales de nulidad que nosotros utilizamos, correspondería a la violación de norma superior en sentido estricto, el Consejo de Estado aplica excepción de ilegalidad por falta de competencia, por expedición irregular, por falta o falsa de motivación, de manera que ha convertido en la práctica a la excepción de ilegalidad en un mecanismo de control de legalidad de los actos administrativos paralelo al de la vía de acción, solo que por vía de excepción. Y hay otros problemas, por ejemplo, los relacionados con el tipo de procesos a los que puede aplicarse la excepción de ilegalidad. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional e inicial del Consejo de Estado, la excepción de ilegalidad podía aplicarse por el juez contencioso administrativo, precisamente por ser el juez de la legalidad, en todos los procesos sometidos a su conocimiento. Sin embargo, jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha señalado, por ejemplo, que no debe aplicarse en procesos ejecutivos. En otra sentencia ha dicho que la
excepción de ilegalidad no procede en las acciones de cumplimiento. En otros procesos, en otras sentencias ha dicho que no proceden acciones populares, de manera que la necesidad de establecer el tipo de acto, el tipo de proceso en donde debe aplicarse, debe ser también precisado. Hay otra serie de cuestiones y sencillamente la enuncio de manera muy vaga y general para dar paso a los demás, al siguiente interviniente en el panel. Y es también las dificultades que surgen de la oportunidad en que se presenta una excepción de ilegalidad. Una excepción de ilegalidad se puede presentar con la demanda, la puede invocar el demandado, la puede invocar el agente del Ministerio Público, la puede aplicar de oficio el juez contencioso dentro del proceso, y dependiendo de la oportunidad procesal en que ella se invoque y se aplique, se pueden respetar o no los derechos al debido proceso de las partes. Porque es frecuente, por ejemplo, que si se invoca con la propia demanda o con la contestación, pues los sujetos procesales tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre su procedencia en el caso concreto. Pero si se invoca en la sentencia, y aún más grave, en la sentencia de segunda instancia, el proceso habrá sido decidido con base en razones y con un objeto litigioso que en realidad ni siquiera se planteó a lo largo del proceso. Y es frecuente que se invoque precisamente en la segunda instancia, sin que previamente se haya dado una oportunidad para que los sujetos procesales puedan pronunciarse sobre ella. Bueno, enuncio pues una cantidad de situaciones problemáticas que en mi opinión, digamos, deberían ser materia de estudio progresivamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Muchas gracias. Te damos, por favor, la palabra al doctor Estrada, que va a hablar de la excepción de principialidad. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Inicialmente, compartir un saludo muy fraternal de profundo agradecimiento a todo el equipo logístico y especialmente al doctor Jean Paul Vázquez por esta invitación a hablar de una institución que, si bien ya está siendo aplicada por jueces y algunos tribunales, es la primera oportunidad en la que en un gran evento de la rama jurisdiccional podemos compartir su historia y sus resultados. Bueno, quiero inicialmente también confesarles una regla que nos impuso la organizadora de la mesa y resulta que frente a esa regla no encontré principio que la derrotara. Había que aplicarla del todo o nada, 5 minutos. Entonces me dediqué efectivamente a preparar de una manera muy especial, recordando uno de los textos más bonitos de filosofía del derecho, 5 minutos de filosofía del derecho de Gustav Radbruch, tratando, atrevidamente por supuesto, de adaptar esos 5 minutos a este contexto, ¿sí? Me voy a permitir leer entonces esos 5 minutos de principialística. Realmente eran 10, pero vamos a dejar 5 minutos para el próximo evento del año entrante, ¿sí? Por supuesto que para mí es inevitable como alumno eterno no hacer una pequeña coda a lo que acabamos de escuchar. Me hace recordar en relación al auto A272. Me hace recordar cuando presentamos la acción de inconstitucionalidad frente al artículo 413 que habla del prevaricato. En esa sentencia, la Corte dice 2 cosas. Primero, un juez incurre en prevaricato si declara la excepción de inconstitucionalidad en un caso concreto. Segundo, el juez incurre en prevaricato si interpreta de una manera distinta a la fijada por la Corte Constitucional. Una clara afectación del control difuso, una clara afectación de la independencia judicial y una clara afectación de la teoría y la interpretación constitucional. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué podría ocurrir si se demanda una norma y como medida cautelar se solicita la suspensión de los efectos de esa ley que ya fue declarada exequible? ¿Podrá la Corte incurrir en prevaricato? Muy bien, vamos a iniciar entonces con 5 minutos de principialística
para Colombia. La concreción de la interdicción de la arbitrariedad a través de la excepción de principialidad. A todos los jueces que han visto afectada su independencia al momento de administrar justicia y a los ciudadanos que han sufrido sus consecuencias. Primer minuto. Quien cometa homicidio tendrá una pena de 17 a 38 años. Juan mató a Pedro. Juan tendrá una pena X. Así comprende el futuro abogado la norma jurídica y en general el derecho, únicamente a partir de un modelo de reglas, dejando de lado las más importantes piezas del derecho en el Estado constitucional, los principios jurídicos o normas rectoras, cuya naturaleza no se atrevería a negar el más puro de los positivistas. Pero, mientras para cualquier ciudadano cesa su deber de obediencia cuando la regla genera consecuencias lesivas de la dignidad y de los derechos humanos, los abogados insisten en nombre del más puro de los formalismos y de un desuetudo sentido de la seguridad jurídica y de su sucedáneo principio de legalidad en la aplicación mecánica o subsuntiva del derecho. Se afirma que la ley vale porque es la ley, vale porque representa la voluntad general, peor aún porque se considera clara. Esa noción de ley y su expresión a través de la racionalidad dejó a la sociedad inerme frente a las reglas más arbitrarias y crueles. En resumidas cuentas, equiparó la regla al derecho, desconociendo las consecuencias de una idea de legalidad formal, irracional e inhumana. Aún se le enseña al servidor público que lo que no está expresamente autorizado por la ley está implícitamente prohibido por ella, olvidando con ello no solo la prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 de nuestra Constitución, sino la de los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, artículo 288. Pero en la conciencia de la sociedad, de los litigantes, de los funcionarios y académicos, debe estar profundamente grabado que puede haber reglas en tal grado violatorias de los principios jurídicos y nocivas para el Estado de Derecho que ellos deben negarles el carácter jurídico. Segundo minuto. En 1991 nace la esperanza de un nuevo paradigma jurídico que prometió la defensa del Estado de Derecho y la dignidad humana. Pero, pasadas 3 décadas, existen dudas acerca de la noción de derecho y su enseñanza. La Asamblea Nacional Constituyente prescribió, comillas, hemos aprobado principios jurídicos que no solo hacen más eficaz la administración de justicia, sino que con ellos impediremos sus desmanes. Cierro comillas. A su vez, la Corte Constitucional señaló que los principios han adquirido una importancia excepcional, sentencia T 406 del 92, y el legislador lo reconoció como normas prevalentes. No obstante, se ha negado el ingreso de esa nueva idea de derecho con fundamento en una ley del siglo XIX, la Ley 153 de 1887, con una sentencia que señala que son normas que están por fuera del ordenamiento, la sentencia C083 de 1995, y con una interpretación literal del artículo 230 que indica que los principios son auxiliares. La consecuencia, la más fuerte pugnacidad entre legalidad y constitucionalidad, entre racionalidad y razonabilidad, entre derecho y persona. Tercer minuto. Derecho es voluntad de justicia, pero ¿qué es la justicia? Al margen de los diversos intentos por definirla, ella encuentra, así como ocurre con otros valores, la posibilidad de concreción en los principios jurídicos. Son estos un puente que comunica la moral con el derecho, la axiología con la deontología, la justicia con la realidad. Su carácter prevalente y obligatorio no puede ser sustituido por la idea de criterios auxiliares. Se impone la enseñanza de los principios como criterios cualificadores de la racionalidad en la aplicación de la ley. Pues, como lo dice el maestro Atienza, comillas, ser razonable suele ser más importante y más difícil que ser simplemente racional. Cierro comillas.
Se ha olvidado que la idea de principios jurídicos debe responder a la mayor preocupación de una sociedad por limitar el ejercicio del poder y fortalecer las garantías individuales. Propósitos a los que poca ayuda presta las valiosas pero impertinentes reflexiones a la luz del contexto colombiano de Ronald Dworkin y Robert Alexy, con sus ideas de principios como normas que pertenecen al mundo de la moral o mandatos de optimización respectivamente. Sin duda, en Colombia hay que desdworkinizar y desalexinizar la teoría y práctica de los principios jurídicos. Hay que descorrer el velo de la ignorancia que oculta uno de los más grandes mitos. Atacando los principios se defiende el positivismo, pero se olvida que el más puro de los positivistas no se atrevería a negar su existencia, pertenencia al ordenamiento jurídico y prevalencia. Cuarto minuto. La imperfección humana no ha podido armonizar en un mismo momento la justicia, la seguridad y el bien común. Pero las nuevas funciones de los principios jurídicos, axiológica, concretar valores; política, limitar el ejercicio del poder; y jurídica, servir de criterios de validez, se presenta como una posibilidad, una esperanza de concreción de esos tres fines del derecho. A pesar de la importancia de los principios, se ha fustigado su papel por temor a la inseguridad jurídica, como si el modelo de reglas la garantizara. Se afirma su derrotabilidad, como si en el derecho todas las normas no fueran derrotables. Se olvida que su aplicación nunca podrá realizarse al margen de las más finas herramientas suministradas por la interpretación y la argumentación, siendo ellas la solución al temor al prevaricato o a un disciplinario. Se debe recordar que la aplicación de los principios es directa y, salvo en casos de conflicto entre sí, se podrá acudir a la riesgosa pero necesaria herramienta de la ponderación. Sus peligros no pueden llevar a la negación de su importancia. Se olvida nuevamente que en nombre de la ley se han cometido las mayores arbitrariedades. Es por ello que en la conciencia de la sociedad, de los litigantes, de los funcionarios académicos, debe estar profundamente grabado que debe haber leyes en tal grado violatorias de los principios jurídicos y nocivas para el Estado de Derecho que todos debemos negarles el carácter jurídico. Quinto minuto. Hay pues principios jurídicos que son más fuertes que toda disposición jurídica. Por ejemplo, una regla que los contradiga y carente por ello de validez. Es cierto que ellos han estado rodeados de muchas dudas, pero la voluntad del constituyente, la expresión de la Corte Constitucional y la orden del legislador, al prescribir que los principios son normas prevalentes, exige que sean reconocidos como normas que determinan la validez de las restantes y que limitan el ejercicio del poder. En medio de una crisis del imperio de la ley y de la administración de justicia, que parece eterna, surge la excepción de principialidad o los principios en serio, con el propósito de superar la huella dejada por quienes han representado una idea de principios ajena a nuestro modelo constitucional. Hay que desarrollar una idea de principios jurídicos que responda a la necesidad de cada sociedad por limitar el ejercicio del poder y fortalecer las garantías individuales. En lugar de determinar la validez de una norma a través del criterio de la injusticia extrema, bastará con afirmar su coherencia con los principios jurídicos. Ha sido difícil promover ese control de constitucionalidad, pero el paso de los años ha permitido descubrir que su uso ha facilitado la defensa, la dignidad humana, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la independencia judicial. En definitiva, la interdicción de la arbitrariedad como punto culmen del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales dependerá de la noción de principios que asuman los abogados y la sociedad. Solo así se podrá responder al clamor de justicia, de orden y de protección del interés general, y sin duda nos queda la gran tarea conjunta de repensar el derecho y su enseñanza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Estrada. Bueno, y para concluir con broche de oro tenemos la intervención del doctor Alejandro Magalte, quien nos va a hablar de la excepción de inconstitucionalidad y que tiene doble reto,
cerrar con broche de oro y 5 minutos. Vaya, vamos a ver. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí. Un honor por la confianza depositada por los organizadores del evento, Jean Paul, muchas gracias. Un honor también porque a pesar de este acento bogotano, tengo sangre caribeña, mi familia paterna es de aquí y sentirme recibido por ustedes es realmente algo muy grato para mí. Y por último también, porque voy a hablarle a juezas, jueces, magistrados, magistradas, servidores, servidoras, quienes administran e imparten justicia sobre un tema muy importante, pero muy poco estudiado, más bien desconocido en la historia del constitucionalismo colombiano, la excepción de inconstitucionalidad. Y es desconocido por diferentes razones. La primera, pues porque ha habido un enfoque muy importante en el conocimiento de la acción pública de inconstitucionalidad, del control concentrado, que es tan importante, que nos ha permitido, digamos, enseñarle al mundo esa experiencia de control al ejercicio del poder público y político en particular. Pero además porque pues, ha sido muy poco estudiado. En la historia del constitucionalismo colombiano hay muy poco escrito en torno al control difuso, por lo tanto también ha habido una enseñanza muy superficial y esto ha generado que se construyan unos relatos muy simplistas acerca de lo que el control difuso es, y con esos relatos simplistas, como todos los relatos simplistas, traen consigo miedos digamos, de entendimientos inadecuados de la potencialidad de este tipo de control. Por ejemplo, se dice que se usa poco cuando en realidad se usa muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer en estos pocos minutos que tengo es explicarles dos tesis acerca del control difuso de constitucionalidad. La que voy a llamar la tesis de la contradicción manifiesta, que es la tesis más recurrentemente utilizada en la historia del constitucionalismo colombiano para ejercer el control difuso, y luego explicar otra tesis que existe, pero que no tiene un argumento justificatorio. Voy a tratar de apenas dar algunas luces de cómo esto, digamos, puede entenderse en el sistema de justicia constitucional colombiano. Bien, entonces la tesis de la contradicción manifiesta es la tesis más recurrentemente usada, es algo que ustedes conocen un poco de memoria, y es que cuando una norma sea manifiestamente prima facie contraria a la Constitución, entonces podrá ser inaplicada, ¿no? Esto es básicamente la idea de que uno abre el Código Civil, se encuentra una disposición que dice la patria potestad será ejercida exclusivamente por el padre, y uno dice, oh, qué cosa tan inconstitucional, y la deja aplicar, ¿cierto? Entonces, era la idea de que había una inconstitucionalidad evidente de bulto dentro del texto de la norma. Digamos, este entendimiento de la excepción de inconstitucionalidad permitía entender el ejercicio del control concentrado. El control concentrado en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado no solamente era de lo evidente y de lo superficial, sino de todo lo profundo de la inconstitucionalidad de la norma. Entonces permitía entender cuándo operaba el uno y cuándo operaba el otro. Y en la otra, digamos, delimitación entre ambos tipos de control es una delimitación temporal. Bajo esta idea, bajo esta tesis, el control difuso es un control anticipado al concentrado. Una vez que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dependiendo de sus competencias, deciden sobre la constitucionalidad abstractamente de la norma, entonces ya ningún operador judicial ni administrativo podrá ejercer ese control difuso. Este es el diseño de la tesis de la contradicción manifiesta, pero este diseño es, voy a decir, altamente formalista. Se puede entender con el razonamiento pues, del siglo XIX, la creencia de que la norma está en el texto y pues hoy en día justificar eso es bastante difícil. Esto, digamos, me permite pasar a unas críticas importantes, pero muy sucintamente, de esta tesis de la contradicción manifiesta. Lo primero es que ese carácter manifiesto
supone o pretende la univocidad en el sentido de la norma. Entonces, dijimos, uno abre el Código Civil, se encuentra una disposición que dice la patria potestad será ejercida exclusivamente por el padre, ¿no? Y resulta que, claro, de entrada cuando lo dije ustedes dijeron, no, sí, eso es súper inconstitucional, salvo si respiramos un poco, interpretamos de nuevo padre y entendemos que ahí dice progenitor. Ya no es manifiestamente inconstitucional. Pues resulta que lo manifiesto no existe, porque no hay una univocidad en el sentido de los textos, no hay una univocidad intrínseca. El fenómeno de determinar cuál es la norma jurídica es siempre un fenómeno interpretativo. Por lo tanto, hemos visto, y podría yo explicar temas que no tengo el tiempo, pero de cómo en algunos casos el Consejo de Estado dice esta norma es constitucional y la Corte Constitucional y la inaplica bajo la excepción de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional dice no, eso es constitucional, y al contrario, ¿sí? La Corte Constitucional inaplica y luego dice que es contrario. Esto además tiene otra que es la superficialidad, digamos otra crítica muy importante, que es que genera una superficialidad del análisis. Esto exige que la inconstitucionalidad sea de bulto, ¿no? Entonces está ahí en la norma. Esto supone para los jueces, magistrados de instancia que están sometidos a un escrutinio disciplinario más fuerte, un temor fundado de estar incurriendo de pronto en prevaricato, ¿sí? Por lo menos en la tipicidad objetiva, digamos. Ya. Pero para las altas cortes puede ser esto un cómodo sombrero del mago, donde uno simplemente califica como inconstitucional una norma, la mete ahí en ese sombrero, dice que es manifiestamente inconstitucional y ya no tiene que utilizarla para resolver el caso, ¿no? Entonces, esta problemática tesis nos exige, nos permite entender que es insuficiente para el sistema constitucional en el que tenemos, porque básicamente se circunscribe a la lógica de dura es la ley, pero es la ley. Así la ley llega al punto de afectar sus derechos, pues es la ley, es lo que dice el texto y entonces yo se lo aplico y pues sus derechos, aunque sean superiores normativamente, en la práctica no lo son. Sin embargo, esta tesis ha sido pues insuficiente para los mismos jueces cuando utilizan ese control de constitucionalidad, y ha habido otra forma de entender ese control difuso en algo que he dado en llamar el control concreto de constitucionalidad. Control difuso como control concreto. Aquí hay una distinción en el objeto del control de constitucionalidad, mientras que el control concentrado, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado controlan la norma, la pertenencia de la norma al ordenamiento jurídico, y eso siempre lo hacen. En el control difuso no se hace eso, no se hace, o sea, no se debe determinar si la norma es constitucional o no como norma, sino analizar cuáles son los efectos, probatoriamente, que genera la aplicación de la norma en el caso en concreto. Si yo aplico esta norma, dejo a esta persona sin la satisfacción ni siquiera del contenido mínimo de un derecho fundamental, de un principio constitucional. Es allí cuando, es en ese sentido, normativamente, que sucede la derrotabilidad, la excepción implícita que tienen las reglas por la aplicación de los principios. Entonces, ese contenido al menos mínimo de aplicación del principio entra a la regla, se introduce como una excepción, un salvo que, para lograr la protección de al menos ese contenido fundamental. La ley es dura, es la ley, es obligatorio para todos, pero no puede ser tan dura para generar la insatisfacción completa, absoluta de los derechos de las personas, casi siempre las más vulnerables de nuestra sociedad. Hay muchas más cosas que quisiera contarles, pero pues no tenemos más tiempo. Les agradezco mucho y les pido a ustedes, quienes están en la judicatura, que se tomen en serio estas ideas y pues ahonden en ellas y las
lleven a la práctica. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Magaldi, a este selecto auditorio por la comprensión y la paciencia por el tiempo. Bueno, este fue un grupo muy juicioso. Yo pudiera decirles, a modalidad de secreto, que hay una segunda pregunta ya preparada para cada uno de ellos. Pero bueno, evidentemente el tiempo nos superó y bueno, el tercer Congreso Regional puede ser la oportunidad. Regálame 2 minuticos para hacer una réplica aquí a doctor Juan. 2 minuticos. Y nos vamos a almorzar. 2 minutos. Efectivamente, doctor, cuando nos propusimos hacer el análisis de cómo estaba operando las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso, advertimos eso que dijo el doctor, que en comparación con la acción de tutela, uno verifica 10 días para resolver la acción de tutela, 20 para la impugnación, 10 para el desacato y 3 para la consulta. Términos improrrogables y perentorios. Mientras tanto, en las medidas cautelares tenemos los mismos términos, 10 días para resolver, 20 días para resolver la impugnación, y claro, ella se aplica una vez está ejecutoriado el auto que admita la caución, pero efectivamente, como lo dice el doctor, en la jurisprudencia, porque creo que es una construcción de la Corte Constitucional, que inclusive sin norma ha ido delimitando estos 3 días del desacato, no hay norma, es jurisprudencia constitucional. Entonces el llamado aquí, aprovechando que tenemos a los honorables consejeros, es que construir una jurisprudencia o promover modificaciones legislativas para que estos términos sean perentorios e improrrogables, con la finalidad de que efectivamente puede ser la medida cautelar eficaz. Porque en estos momentos, como lo dijo el doctor, no está siendo eficaz por los términos, porque no estamos cumpliendo con los términos. Y ya esto no es réplica, pero es algo importante y también para reflexionar, sobre todo nuestros superiores, es la plausibilidad de exigir judicialmente que con la medida cautelar de urgencia estamos exigiendo que se agote el requisito previo de conciliación prejudicial. Entonces, ya lo hemos vivido, se ha decretado la medida de urgencia porque efectivamente están todos los condicionamientos, periculum in mora, la presencia de buen derecho, se da. ¿Y qué sucede? Que como no se ha hecho el agotamiento de la conciliación prejudicial en los juzgados en primera instancia, rechazan la demanda, ya con una medida cautelar de urgencia decretada. Entonces, estamos promoviendo una interpretación flexible que se remueva ese obstáculo que es la exigencia de la conciliación prejudicial. Nosotros lo estamos aplicando en el Tribunal Administrativo de Córdoba. Removemos ese obstáculo procesal para garantizar la tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias, doctora la cautela Benítez, que está demostrada que es viable. Muchas gracias, doctora Benítez. Bueno, es más que evidente, aquí se armó, digámoslo, es una invitación a seguir estudiando, discutiendo, dialogando y, por qué no, debatiendo. Aquí se armó una línea de investigación sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad. Gracias nuevamente a todos. Fue un honor realmente y un honor haber tenido la oportunidad de ser escuchados por ustedes. Gracias. De verdad, despidamos con un fuerte aplauso a nuestros expositores, por favor.